Gloria a Dios. Bueno, amados, me place saludarles en esta hora. Quiero, amados, compartir con ustedes un tema que es especial y es fundamental para plantear nuestra vida en Cristo o para proyectar un acercamiento a Dios. Y es entender con qué propósito venimos al mundo, con qué razón Dios nos creó, con qué razón Dios creó al hombre. Aleluya. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos? ¿Cuál es el propósito verdadero? Hay muchos que dicen que venimos a vivir una experiencia humana. Otros dicen de algo que se llama Tikkun Balan, que es la rectificación del alma. Pero realmente, ¿por qué Dios nos creó? El Tikkun Balan, que habla de la rectificación del alma, comienza a perder sentido cuando entendemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice que el primer hombre fue Adán, hecho alma viviente, y esa alma que Dios creó fue hecha a imagen y semejanza de él. Luego esa alma no tenía necesidad de ser rectificada, porque provenía de una región santa y estaba hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Adán no vino a ser rectificado. Adán vino a cumplir un propósito, pero que no tenía que ver con la rectificación. De hecho, entendemos, cuando comprendemos mejor esta verdad, nos damos cuenta que Dios lo que quiso fue y lo que siempre ha querido es formar hijos de Dios. Y la palabra dice que tal es el Padre es el Hijo, y que Él nos escogió en horno de aflicción. Entonces, verdaderamente lo que venimos a este mundo, a esta dimensión física, venimos a ser formados como hijos de Dios. A eso es lo que venimos, no a ser rectificados. La rectificación acontece después por causa del pecado, que se forman las regiones de donde provienen las almas, la región santa y la región impura. Y a causa de esa impureza, pues el alma que proviene de la región impura tiene que ser rectificada. Pero la alma que proviene de la región santa no tiene que ser rectificada porque proviene de una región santa. Y el mayor ejemplo o el mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo el Señor. Dice la Biblia que Él no pecó, no se halló pecado en Él. Y si no se halló pecado en Él, entonces nunca tuvo necesidad de ser rectificado. Mas sin embargo, Él caminó aquí y sufrió un proceso. Y la palabra dice que por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Venimos a aprender a esta dimensión. Venimos a aprender a ser hijos de Dios, cómo se comporta y cómo actúa, y alcanzar una dimensión hasta el punto de llegar a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Venimos a ser formados Dios, por lo cual Él dijo, aquí yo he dicho que dioses sois. Esa es la verdadera razón por la que venimos al mundo. Venimos a ser formados hijos de Dios. Porque es lo que Dios siempre ha querido, que dioses caminen en la tierra, hombres conforme a su imagen y conforme a su semejanza, caminen en esta tierra. Por lo cual la palabra dice que tal es el Padre es el Hijo, y que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Se le ha vendido una idea a la gente de que venimos a vivir una experiencia humana, somos almas que venimos a vivir una experiencia humana, pero ¿qué experiencia humana? Venimos a ser formados Dios, venimos a ser formados hijos de Dios.
Esa es la verdadera razón por la que venimos a este mundo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el proceso, el camino mediante el cual se desarrolla el proceso de formación es Jesucristo. Él es el ejemplo, por lo cual dice la palabra que las mismas cosas que padeció Él y quedaron registradas en la Biblia, esas mismas cosas son las que van a padecer todos los hijos de Dios, todos los llamados y los que se ajustan al llamado, van a padecer esas mismas cosas con el propósito de comenzar a forjar el carácter, la conducta del Hijo de Dios en cada hombre, en cada mujer que se ajusta al llamado. Entonces, no venimos a simplemente vivir una experiencia humana, no, venimos a ser formados Dios, no venimos a sufrir una rectificación que pierde su sentido totalmente cuando el alma proviene de la región santa. Un alma que proviene de la región santa no tiene necesidad de ser rectificada, pero sí necesita ser formada, porque cuando entramos en el cuerpo, a causa del cuerpo de pecado, nos toca comenzar a aprender lo que en la eternidad sabíamos, nos toca volverlo a descubrir y sufrir el proceso de formación como hijos de Dios, por lo cual dice la palabra que Él le demandó vida y Dios se la concedió. La pregunta aquí es: ¿cuándo le demandó esa vida? Estando en la eternidad, Él le pidió, el Hijo le pidió vida al Padre, y el Padre se la concedió. Y el Hijo en esa vida le tocó sufrir el proceso de formación como hijo de Dios, por lo cual dice la palabra en Isaías que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Entonces, ese Dios creador, ese Dios Hijo fue el que dio origen a la existencia y a todos los llamados a ser conforme a la imagen de su Hijo, nos sometió bajo el proceso de formación, que es un proceso de aflicción, mediante el cual Dios va forjando el carácter de su Hijo, conforme al carácter de Jesucristo, conforme a la imagen de Jesucristo y conforme al corazón de Jesucristo. Entonces venimos a ser formados Dios, venimos a ser formados hijos de Dios, mejor dicho. Y esto es muy grande, porque esto va más allá de simplemente ser salvos. Esto es ser hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Esa es la verdadera razón. Y esto es lo que es verdaderamente la evolución del hombre. No evolucionar en máquinas como los hombres que han ignorado a Dios quieren hacerles pensar o creer a la gente del mundo que no conoce a Dios. No tiene sentido si yo soy un hombre evolucionar en una máquina cuando se me presenta la oportunidad de evolucionar a un Dios o a un hijo de Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la capacidad, que tiene toda la sabiduría, que tiene la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, está allí para ser alcanzada por sus hijos. Esa es la verdadera evolución del hombre, de la raza humana. Evolucionar hasta ser hechos hijos de Dios, a fin de que lleguemos a ser dioses, como lo dijo Dios en su palabra. Yo dije, vosotros dioses sois. Esa es la evolución verdadera del hombre. Ese es el siguiente paso a dar en este crecimiento humano, en esta evolución humana. Alcanzar esa semejanza divina,
ser hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Esa es la verdadera evolución. Y ese es el verdadero paso a buscar, a seguir. El hombre se ha envuelto en sus propios razonamientos y ha desechado la verdad de Dios, que es poderosa y eterna. Por tanto, no ha alcanzado conocimiento ni inteligencia, sino que ha incurrido en razonamientos entenebrecidos, oscurecidos, porque la palabra de Dios enseña, la sabiduría de Dios enseña que si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero si la palabra de Dios es la luz del mundo, entonces el resto de las cosas son tinieblas. Y si yo me enfoco en tinieblas, entonces todas mis ideas van a estar entenebrecidas porque están surgiendo a raíz de tinieblas. Así que no venimos ni a ser rectificados, ni a vivir una experiencia humana, y mucho menos la evolución del hombre son las máquinas. No. La evolución del hombre es retornar a Dios como hijos de Dios, de tal manera que lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina, de tal manera que esos dones que hay en Dios, ese poder que hay en Dios, esa omnisciencia y esa omnipotencia que hay en Dios se manifiesten en sus hijos. Por lo cual Dios en Isaías, Dios deja muchas pistas para que el hombre entienda qué vale su propósito con él. Que el hombre entienda que el Dios lo que quiere es que el hombre sea semejante a él, semejante a Dios, porque así fue como lo creó. Ese es el propósito original de Dios, por lo cual la Biblia enseña que Él nos creó a su imagen y semejanza. Dios siempre quiso que el hombre fuera semejante a Él, fuera un Dios aquí en la tierra. Esa es la verdadera evolución, de que el hombre sea Dios en la tierra y señoree sobre todas las cosas que existen, donde no hay, donde en este señorío del hombre no va a haber enfermedad, no va a haber muerte siquiera, no va a haber nada imposible porque el hombre ha sido dotado con la capacidad de Dios. Y Dios deja muchas pistas en la palabra. Si vamos a Isaías, a Ezequiel 47, vemos allí que Dios nos habla en un pasaje de escritura, las aguas salutíferas, en donde al final él termina diciendo que los peces que hay en el mar grande están en la misma cantidad en el mar pequeño por sus especies. Esto nos habla de los dones que hay en Dios, asumiendo que Dios es el mar, el océano, y los ríos son los hijos. Dice que la misma cantidad de peces que hay en el mar grande, esa misma cantidad de peces hay en los ríos pequeños, por sus especies, hablando de los dones de Dios, que los mismos dones que hay en el Dios, esos mismos dones van a estar manifestados en los hijos o reflejados en los hijos. Por lo cual Jesucristo dijo: Padre, la gloria que me diste yo le he dado, que así como tú me enviaste yo lo he enviado. Dios quiere que esa omnipotencia, o esa omnipresencia y esa omnisciencia que hay en Él también esté en sus hijos. Por lo cual la palabra vuelve y dice, y nos da pista y nos dice que tal es el Padre, es el Hijo. Siempre Dios quiso y ha querido que el hombre que Él creó sea semejante a Él, sea un Dios aquí en la tierra. Por lo cual dice que lo hiciste un poco menor que los ángeles, mas los coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste a señorear sobre la obra de tus manos. Pero si pensamos en la obra de las manos de Dios, no nos podemos limitar únicamente a este planeta Tierra. Vemos el universo entero es obra de la mano de Dios. Y dice la palabra que Dios puso al hombre a señorear sobre la obra de sus manos. Entonces Dios siempre quiso que el hombre sea un Dios semejante a Él, un hijo de Dios. Y esa es la verdadera evolución, ese es el verdadero paso a seguir. Pero el hombre, en su obstinación por vivir apartado de Dios, se ha dejado entenebrecer el entendimiento, porque dice que el mundo entero está bajo la potestad del maligno, y que si el mundo entero está en tinieblas, entonces si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Por eso Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo y que Él venía a alumbrar en la tierra, y el que lo seguía a Él no andaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Todo aquel que está apartado de la luz entonces anda en tinieblas, y si su panorama está entenebrecido, entonces todas sus ideas que Él va a absorber de acuerdo a ese panorama entenebrecido van a ser tinieblas también. Es la razón por la que hoy en día vemos que el hombre está pensando evolucionar en máquinas. No tiene sentido. No tiene sentido si el hombre es la criatura más perfecta que existe en la tierra. Lo que se supone es que esa criatura más perfecta evolucione ella misma hasta llegar a una mejor condición de sí. Pero la máquina está por fuera de la línea evolutiva, porque ni siquiera no es un hombre. No comparte su conformación. Gloria a Dios. Así que no venimos a un tikkun balán o a una rectificación del alma, ni a vivir una experiencia humana como cualquier otra, sino que venimos a ser formados hijos de Dios. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Venimos a ser retornados, o venimos a ser formados hijos de Dios. La capacidad y la conciencia que el alma tenía en la eternidad se pierde cuando se entra a esta dimensión espiritual, a esta dimensión física, bajo el yugo de este cuerpo por causa del pecado, pero que la continua búsqueda de Dios a través de su palabra comienza a reedificar y a revelar nuevamente esas condiciones y ese conocimiento que antes existió, y a formar el alma hasta el punto de llevarla a ese nivel a esa medida de la estatura de Cristo, a ese nivel de conocimiento, a ese nivel de crecimiento, por lo cual dice la sabiduría de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado de todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Venimos a que nuestra alma sea formada hasta el punto de ser hecha participante de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina de Dios, semejante al Hijo de Dios, semejante a Dios, a fin de que el poder de Dios se manifieste en sus hijos, y las limitaciones que el hombre sufre por esta carne sean todas vencidas. No habrá más enfermedad, no habrá más cáncer, no habrá más muerte, no habrá más vejez. ¿Por qué? Por la palabra que dijo el Señor Jesucristo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La voluntad del cielo es juventud eterna, es salud, es vida abundante. Allí no hay corrupción de enfermedad ni de ningún otro tipo. Y para eso Dios nos puso en este mundo, porque dice la palabra que Él nos escogió en horno de aflicción. Este mundo, este planeta, supone el escenario en el que la alma iba a pagar el precio de formación. Óigase bien, este escenario y este cuerpo en el que vivimos supone el ambiente bajo el cual el alma iba a poder pagar el precio de formación. Porque Él demandó vida, dice, Dios se la concedió, pero no simplemente se la concedió así, sino que le tuvo que pagar un precio el Hijo al Padre. Por lo cual dice que lo sembró de simiente incorruptible, pero lo sembró ¿en dónde? En medio de la oscuridad, donde había mucha necesidad. Pero allí dice Dios que la luz en las tinieblas resplandece. Es la razón por la que venimos a este cuerpo de pecado, para que la oscuridad que sufre este cuerpo sea iluminada por la luz del alma, que va adquiriendo a medida que va siendo formado y va creciendo y va ascendiendo hasta el punto de ser hecha participante de la naturaleza de Dios, y alcanza ese grado de iluminación cerca de Dios. A eso venimos a este mundo. Venimos a evolucionar hasta el punto de ser
dioses, como lo dijo Dios. Yo dije dioses sois. Entonces basta ya esa idea de que vamos a evolucionar en máquinas. No, eso es un error, producto de mentes entenebrecidas que no conocen a Dios, que han desechado a Dios y que han buscado su propia manera de salir adelante, pero al final todo lo del hombre tiene que perecer porque el hombre fuera de la voluntad de Dios se hace vano y la vanidad producirá vanidad. Así que, amados, es grande lo que Dios promete a los hombres. No simplemente ser salvos, es ser hechos participantes de la naturaleza divina de Dios, con la misma capacidad de Dios, los mismos dones, la misma omnipotencia, la misma omnipresencia, la misma omnisciencia que hay en Dios va a manifestarse en sus hijos. Es la razón por la que entendemos que cuando Jesucristo caminó aquí en la tierra, se dice de él que él era perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Por qué? Porque él conocía todas las cosas y no tenía necesidad de que alguien le contara acerca de alguien, porque él conocía todas las cosas. ¿Y por qué las conocía? Porque esa omnisciencia y esa omnipresencia de Dios estaba manifestándose en él como hijo. Por eso vemos que cuando Natanael vino caminando hacia él, le dijo, te vi. ¿Cuándo lo vio? Cuando estaba debajo de la higuera, pero ¿cuándo lo vio? En su omnipresencia lo vio. Lo vio allá donde estaba Natanael. Antes de que Felipe lo llamara, cuando estaba debajo de la higuera, lo vio. ¿Por qué? En su omnipresencia lo pudo ver. Así también en su omnisciencia él conocía a todos los hombres. Y en su omnipotencia no había enfermedad ni demonio que se le pudiera ofrecer resistencia, sino que todo sucumbía ante su palabra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la evolución que Dios quiere que nosotros suframos como hombres. Llegar hasta el punto de ser hechos participantes de esa naturaleza divina poderosa de Dios. Y esa es la evolución del hombre. Evolucionamos a ser dioses. Y eso es lo que debería llamar la atención, porque es lo que verdaderamente vale e importa. Porque todas las otras cosas son pasajeras y van a trascender. Son vanidad. Pero la capacidad de participar de la naturaleza divina de Dios, eso nos convierte en seres eternos, poderosos, de vida eterna, abundante, poderosa, que no se agota, donde las enfermedades no tendrán sentido, donde la muerte no tendrá sentido, donde la vejez no tendrá sentido, porque todas esas cosas han sido derrotadas por la vida poderosa de Dios. Esa es la evolución verdadera del hombre, el ser hecho participante de la naturaleza divina de Dios. Crecer conforme a la semejanza de Jesucristo, conforme a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Esa es la verdadera evolución del hombre. Y esto va más allá de simplemente ser salvos. Hoy en día el mundo se le ha vendido únicamente una religión, el ser salvos, pero ser salvos únicamente es el principio del caminar con Cristo. Es el principio del caminar. Dios dijo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Lo dice en el Salmo 101. Entonces, hay una perfección que alcanzar y esa vendría a ser la evolución del hombre. Esa perfección que es hecha participante de la naturaleza divina de Dios. Y no me canso de repetir esto porque esa es la verdadera evolución, ser hechos dioses. Como dijo Dios en su palabra, yo dije dioses sois. Así que, amados, quería compartir con ustedes este mensaje, esta reflexión, para que entendamos que no venimos aquí a perder el tiempo ni a vivir una experiencia humana o, o, o como otros dicen que venimos a ser rectificados. No, venimos a ser hechos participantes de la naturaleza de Dios, venimos a ser formados hijos de Dios, venimos a ser hechos participantes de esa naturaleza divina, venimos a ser formados dioses como hijos de Dios. Esa es la verdadera evolución del hombre y esa es la verdadera razón por la que estamos aquí.
Es la razón por la cual Dios hace a un hombre y a una mujer, habiendo en el poder para hacer muchos hombres y muchas mujeres, únicamente buscaba un linaje santo y formó a Adán y formó a Eva con ese fin, con ese propósito de que ellos crecieran en sabiduría y en conocimiento hasta el punto de hacer manifiesta esa gracia de Dios que estaba para ellos. Pero ellos no entendieron y menospreciaron y fueron apartados de la gracia de Dios. Asimismo, hoy en día el hombre no está entendiendo el llamado de Dios y está menospreciando la gracia tan terrible y tremenda que Dios ha puesto en las manos de los hombres, para que el hombre no sufra las aflicciones de este mundo por falta del conocimiento. Dios dice en su palabra: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios, no conoció el propósito de Dios y mucho menos conoció la intención de Dios por cuando Dios lo formó y lo puso en la tierra. Que el propósito de Dios era capacitar al hombre hasta el punto de hacerlo su heredero. Óigase bien, que el propósito de Dios era capacitar o es capacitar al hombre hasta el punto de hacerlo su heredero. Por lo cual dice que todas las cosas lo puso a señorear sobre la obra de sus manos. ¿A quién? Al hombre que habiendo sido formado por Dios, fue capacitado por Dios y llegó al punto de recibir todas las cosas. Pero hoy el día el hombre anda tan apartado de la voluntad de Dios que simplemente Dios no le puede entregar nada y se hizo esclavo de la mentira el hombre, de las tinieblas que están dominando el mundo, como está escrito que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Así que, amados, es una reflexión para que pensemos y meditemos y proyectemos nuestra búsqueda en Dios. Entendamos que esto va más allá de ser simplemente salvos. Esto es tan poderoso, tan terrible que vale la pena prestarle atención. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que tú también permitas que este mensaje se difunda, que otros lo escuchen. Lo puedes compartir en tus redes sociales, a fin de que esto no simplemente llegue hasta tu oído, sino que llegue a otros oídos. Como dice, de gracia recibiste, entonces da de gracia. Dios te bendiga y hasta una próxima emisión.